Ayer en Frankfurt. Ayer en Frankfurt. Por supuesto, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, si tenéis preguntas, creo que os han repartido unas cuartillas como esta. Sí que os pediría que por respeto a la naturaleza del acto, pues las preguntas no fuesen sobre política y menos sobre política nacional, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Muy bien, damos ya comienzo al acto. Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos a este acto del Instituto Carol Boggila, San Juan Pablo II, que tenemos el honor de acoger aquí en el auditorio de la Fundación Renta 4. Para la Fundación Renta 4 es una triple alegría poder celebrar este acto. En primer lugar, por lo que el Instituto Carol Boggila representa. En segundo lugar, por ese contenido del foro que relaciona humanismo y economía en un momento en el que creo que es más necesario que nunca. Y, en tercer lugar, por la personalidad de quien va a pronunciar la conferencia inaugural del ciclo, don Luis de Guindos, de quien paso a hacer una breve reseña curricular. Don Luis de Guindos es vicepresidente del Banco Central Europeo desde 2018, siendo, por tanto, uno de los economistas españoles con mayor responsabilidad en la esfera internacional. Su hoja de servicios, tanto en el sector público como en el sector privado, es muy extensa. Es técnico comercial y economista del Estado, con el número 1 de su promoción. Fue ministro de Economía, Industria y Competitividad entre 2016 y 2018. Ministro de Economía y Competitividad entre 2011 y 2016. Con anterioridad había sido secretario de Estado de Asuntos Económicos y miembro del Comité Económico y Financiero de la Unión Europea entre 2002 y 2004, además de haber sido secretario general de Economía y Política de Competencia entre 2000 y 2002. Además, como antes decía, el señor de Guindos ha tenido numerosas y altas responsabilidades en distintas empresas y organizaciones del sector privado, entre ellas el IE Business School, PwC, PricewaterhouseCoopers o AB Asesores. Me gustaría destacar, para finalizar esta breve introducción, que Luis de Guindos ha sido y es protagonista de la construcción europea, de que Europa sea hoy una zona de estabilidad económica y de que tengamos una moneda común que refuerza esa estabilidad, una moneda de la que España, gracias también a la labor de personas como Luis de Guindos, forma parte desde su inicio. Creo, y lo digo estando recién llegado desde Lima esta misma tarde, que a veces no valoramos suficientemente lo que representa pertenecer a esa moneda única y a esa zona de estabilidad que es la Unión Europea. Y es por ello por lo que quería destacar, al finalizar esta breve introducción, la contribución de don Luis de Guindos a que eso sea así. Muchas gracias y paso ya la palabra a don José Luis Reguero, en nombre del Instituto Carol Boggila. Muchas gracias y ante todo, pues permítame, por supuesto, que un agradecimiento, por supuesto, a don Luis, pero también un agradecimiento pues a don Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, por su amable disposición para poder celebrar este acto en este magnífico salón de actos. Y a don Jesús Sánchez Quiñones, consejero y director general, también pues por tu disponibilidad y las facilidades que también nos das para organizar este tipo de acontecimientos. Como ha dicho el señor Ureta, yo intervengo aquí brevemente como representante, por decirlo de alguna manera, del Instituto Carol Boggila, Juan Pablo II. Pertenezco a su Consejo de Honor. Profesionalmente soy magistrado del Tribunal Supremo. Iba a decir que me tienen a su disposición, pero cuanto menos cosas tengan mejor. Cuantas menos cosas tengan mejor en el Tribunal Supremo o en cualquier otro tribunal, ¿no? Y muy brevemente, miren, la idea del Instituto Carol Boggila San Juan Pablo II surgió hace unos cuantos años. Somos una asociación relativamente joven, yo creo que bastante joven, y se aglutinaba la inquietud de muchos profesores del ámbito universitario, sobre todo de Madrid, para poner en valor todavía más en nuestra sociedad actual
pues lo que es su profunda admiración, la que teníamos todos los que nos hemos ido integrando hacia la persona de San Juan Pablo II, y el agradecimiento pues, por su magisterio y, en definitiva, por su pontificado y entrega a la Iglesia. La asociación nuestra es una asociación sin ánimo de lucro, está inscrita con todas las bendiciones en los registros de asociaciones civiles, de aquí en concreto de la Comunidad de Madrid, y se caracteriza, por decirlo de alguna manera, por su carácter laico, es decir, está formado por personas laicas, hombres y mujeres, bueno, y en ese sentido no tenemos ninguna vinculación, por decirlo de alguna manera, pues con la jerarquía o con la conferencia episcopal o con la diócesis. Es una asociación, como digo, de laicos que lo que quiere es, en definitiva, transmitir lo que ha sido el magisterio de San Juan Pablo II en todos los ámbitos de la vida social, de la vida económica, en este caso, por ejemplo, ¿no? Otro rasgo de esta asociación es su carácter multidisciplinar. Ya lo acabo de decir ahora mismo, es decir, abarcamos todas las materias en donde la docencia, el magisterio de San Juan Pablo II tenga mucho que decir, y luego también multidisciplinar en cuanto que en esta asociación pues estamos personas de las más variadas procedencias profesionales, ¿no? Y también, por otra parte, con total y absoluta, en ese sentido, a la incorporación de personas que quieran colaborar con esta asociación sin ningún tipo de problema desde el punto de vista de su religión, de su credo, por supuesto, de su tendencia ideológica, etcétera. Como he dicho, sus fines son pues, divulgar con fidelidad la obra y el pensamiento de San Juan Pablo II pues, a través de actividades educativas, culturales y sociales, fundadas todas ellas, como digo, insisto, en el magisterio de San Juan Pablo II. Permítame una pequeña cuña profesional. Nuestra Constitución dice en el artículo 16.3 que España es un Estado aconfesional, que se proclama la libertad ideológica, religiosa y de culto, y en particular dice pues que los poderes públicos colaborarán, cooperarán con las diferentes confesiones y muy especialmente con la Iglesia Católica. Evidentemente nosotros no somos un poder público, pero lo que queremos es con nuestra asociación de alguna manera poner nuestro pequeño grano de arena pues para que bueno, pues podamos en la sociedad que se vaya poco a poco impregnando de la visión de una antropología cristiana, en este caso representada en el magisterio de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, como ustedes bien saben, estaba firmemente persuadido de que un mundo pues, sin Dios es un mundo contra el hombre y que toda persona reconocida a imagen y semejanza de Dios pues, constituye el fundamento precisamente de la dignidad del ser humano. Y especialmente pues, Juan Pablo II hizo mucho hincapié en el valor sagrado de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, lo cual yo creo que es hoy día, en este día concreto, jueves 9 de enero, importante ponerlo de manifiesto, pues un día, por lo menos para mí personalmente trágico, puesto que hoy día el Tribunal Constitucional pues, ha dicho que es conforme a la Constitución, pues en definitiva el que una madre que está gestando un hijo ejerza un derecho, y ese derecho consiste en poner fin a la vida de ese hijo que está gestando, ¿no? La dignidad también guió su pensamiento en cuestiones reconocidas con la economía, ¿no? Y nos dejó textos magistrales que integran lo que se viene a denominar la doctrina social de la Iglesia. Estoy pensando, por ejemplo, en la encíclica Labones Exercens de 1981, la Solicitudo Rei Socialis de 1987, Centesimus Annus 1991, o, por ejemplo, en la iniciativa de haber dirigido la Academia Pontificia de Ciencias Sociales en el año 94. En nombre del Consejo Honorífico del Instituto quiero, por tanto, agradecerles, por supuesto, a todos ustedes su presencia en esta tarde y obviamente, de manera especial, pues a don Luis de Guindos, ¿no? Su presencia entre nosotros en la inauguración de este curso sobre economía y humanismo supone un inestimable estímulo para la difusión de su obra y el pensamiento de San Juan Pablo II. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, José Luis, por vuestra cariñosa presentación. Y muchísimas gracias tanto al Instituto Karol Wojtyła como a la Fundación 34. Es un placer estar aquí en Madrid con todos ustedes. Yo creo que en estos encuentros lo más importante siempre es el debate posterior, ¿no? Y bueno,
Yo voy a intentar ser relativamente breve. Voy a hacer una serie de consideraciones iniciales y después, posteriormente, me pongo, por supuesto, a su disposición para cualquier cuestión que me quieran plantear. Me voy a referir a tres cuestiones. En primer lugar, a la situación económica y las perspectivas a corto plazo de la zona euro. En segundo lugar, a lo que son las decisiones de política monetaria que hemos ido tomando muy recientemente, la semana pasada, por ejemplo. El Consejo de Gobierno del Banco Central pues, tomó decisiones en relación con tipos de interés y con otro tipo de actuaciones. Y después acabaré con una serie de consideraciones también, de reflexiones sobre lo que es la situación de estabilidad financiera en la zona euro. Siempre me referiré a la zona euro. La situación económica. La situación económica, lo que yo les podría decir de una forma relativamente pues, breve, y yo creo que ilustra un poco lo que ha sido la percepción de las últimas semanas, meses, es que ha ido mejorando. Ha ido mejorando hace aproximadamente 3 o 4 meses, incluso esto se reflejaba en nuestras proyecciones de diciembre. Nosotros esperábamos lo que se denomina una recesión técnica en Europa. Una recesión técnica son 2 trimestres consecutivos con tasas de crecimiento trimestrales negativas. Y eso no se ha producido. Es decir, tenemos ya los datos del último trimestre del año pasado y fue con un crecimiento positivo. Y también, por otro lado, todo parece indicar que el primer trimestre de este año también va a tener una tasa de crecimiento positiva. Nuestras proyecciones de diciembre, en nuestro escenario central, como decía anteriormente, nosotros descontábamos que podíamos tener tanto el último trimestre del año pasado como el primero de este año con tasas de crecimiento negativo. También se denota una cierta mejora en lo que es la evolución de la tasa de inflación. ¿Cuáles son las razones fundamentales de por qué han ido mejorando estas perspectivas económicas a corto plazo de la evolución de la zona euro? En primer lugar, porque ha caído el precio de la energía. El precio del gas ha caído mucho en Europa. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que teníamos en el mes de agosto, ha habido una caída muy importante del precio del gas, también del precio del petróleo, pero especialmente del gas. En segundo lugar, porque en el contexto internacional los cuellos de botellas que se habían producido desde el punto de vista de lo que es la oferta global, pues se han ido de alguna forma solucionando. En tercer lugar, porque la política fiscal ha sido expansiva y a corto plazo una política fiscal expansiva ayuda. Y después, y esto es algo que, bueno, sorprende, ¿no? Porque no ocurría siempre así, el buen comportamiento del mercado laboral. Nos encontramos con una situación en la cual, en estos momentos, pues prácticamente ya hemos superado, en términos de horas trabajadas, que es la forma correcta de medirlo, después de la pandemia, pues la situación que teníamos, el número de horas trabajadas que teníamos en Europa a finales del año 19. Y la proyección de este año va a ser mejor. La semana próxima la Comisión Europea sacará sus proyecciones y nosotros lo haremos en marzo y la percepción, vuelvo a repetir, es que por el momento hemos evitado, como decía anteriormente, la recesión técnica, que tiene un valor más simbólico que real, pero bueno, la diferencia entre un crecimiento del 0,1 o del menos 0,1, que además a veces se deriva de cuestiones meramente metodológicas de medición del PIB, pues no es muy relevante, pero sí es relevante desde el punto de vista de lo que es la percepción o la posible percepción de una recesión técnica y la atracción que se podría producir. En la inflación, que es el otro componente importante, el componente que más nos importa a nosotros en el Banco Central Europeo, llevamos 3 meses con caídas continuas de la tasa de inflación. La tasa de inflación alcanzó un máximo por encima del 10%, en el 10,8%, y desde entonces, tanto en noviembre, diciembre como en enero, la inflación se ha ido desacelerando. Esto está estrechamente ligado a la evolución de los precios de la energía. Los precios de la energía, como comentaba anteriormente, pues han mostrado una tendencia claramente a la baja y eso poco a poco se ha ido trasladando a lo que es la inflación general. Sin embargo, la inflación subyacente o las tendencias subyacentes de la inflación continúan o no han mostrado esta tendencia a la baja, sino que incluso hemos visto cómo tenían o estaban marginalmente acelerándose en los últimos meses. Las razones son la moderación del precio de la energía, la apreciación del tipo de cambio del euro, que también lógicamente ha ayudado, y que hemos empezado ya a constatar que las subidas, las medidas de política monetaria que empezamos a tomar
el año pasado, se están transmitiendo con rapidez a lo que son las condiciones de financiación de la economía. Es decir, empieza a ver, y esto se ve muy claramente en un informe que nosotros sacamos la semana pasada, que es un survey, es una especie de análisis de lo que nos dicen los bancos en Europa, y se está viendo cómo empieza a haber un endurecimiento claro de las condiciones de financiación de la economía, tanto para familias como para empresas, y simultáneamente cómo tanto empresas como familias, como el sector privado, va reduciendo su demanda de financiación. Por otro lado, también han ayudado las medidas fiscales que han ido tomando los gobiernos, medidas fiscales de reducción de impuestos, de subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos factores explican cómo la inflación, en estos momentos, el dato que tenemos adelantado del mes de enero es de una inflación del 8,5%. No incluía la inflación alemana que ha salido hoy, que se ha retrasado, pero bueno, la variación por la inclusión del dato alemán no será muy relevante, pero como decía anteriormente, llegamos a alcanzar un máximo por encima del 10%. Sin embargo, a pesar de esta buena evolución que comentaba anteriormente de la inflación, que es como nuestro objetivo primario desde el punto de vista de lo que es el mandato del Banco Central Europeo, sin embargo, existen cuestiones que yo creo que tenemos que mirar con bastante atención. Fundamentalmente la evolución salarial. La evolución salarial en Europa está creciendo y se está acelerando. Nuestra proyección es que los salarios en este año, en el año 23, superen el 5%. Y por otro lado, también la reapertura de la economía china, que es positiva desde el punto de vista de lo que es la economía global, la economía mundial, también empieza a tener efectos en lo que es la demanda de energía, de materias primas, de metales, etcétera, 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 etcétera. Nosotros esperamos que la inflación continúe desacelerándose a lo largo de este año. Y continúen desacelerándose y que, por ejemplo, a mediados de este año pues, esté en el entorno del 6%. Lo cual está claramente por encima de nuestra definición de estabilidad de precios, que es el 2%. Y además, como decía anteriormente, en el caso de la inflación subyacente, se pone de manifiesto que la misma tiene una resistencia mayor a la baja que lo que ocurre con la inflación general. Y vemos también como en el caso de los servicios, y en el caso incluso de los bienes industriales, la inflación se mantiene estable o incluso en ligera aceleración. En definitiva, cuando nosotros hacemos nuestras proyecciones económicas, hay una parte que es muy importante, que es lo que nosotros denominamos el balance de riesgos. En las proyecciones económicas te puedes equivocar, pero después existe una especie de consideración por encima de los números que das, que es, bueno, ¿cómo están los riesgos? ¿Al alza, a la baja? ¿Están equilibrados? Y aquí, claramente, nosotros lo que vemos es que los riesgos a la baja del crecimiento y a la alza de la inflación están bastante más equilibrados que lo que ocurría en el mes de diciembre. Y, vuelvo a repetir, un aspecto positivo sin duda es la evolución del mercado laboral. Las decisiones de política monetaria. Vamos a ver, nosotros la semana pasada, el Consejo de Gobierno, tomamos una serie de decisiones, subir 50 puntos básicos, 0,5. Los tipos de interés, después del 2,5 que habíamos subido en el año 22, señalamos nuestra intención de volver a subir tipos de interés el 0,5, es decir, 50 puntos básicos, y continuar con subidas de tipos a un ritmo constante y mantenerlos a un nivel lo suficientemente restrictivo que garantice la vuelta a nuestro objetivo de inflación del 2% a medio plazo. Simultáneamente, indicábamos que lógicamente los datos van a ser el factor fundamental que iremos analizando y que además tomaremos las decisiones reunión a reunión, partido a partido. Ya sé que hay aquí alguno del Madrid, bueno, los del Atleti. Nosotros anteriormente, como saben ustedes, fue una referencia cuando teníamos un poquito mejor resultados del partido al partido. A su vez, otra actuación que ha sido relevante, que no se tomó la semana pasada, pero que sí anunciamos en diciembre, fue reducir nuestro balance a partir del mes de marzo incluido, en 15.000 millones de euros. El balance del Banco Central Europeo es enorme, hemos comprado muchísima deuda, tenemos un balance que supera los 8 trillones
como consecuencia de las compras que hemos hecho haciendo y también como consecuencia de operaciones especiales, como por ejemplo se ve a los teltros, y de la liquidez que inyectamos en los bancos comerciales, y hemos empezado a reducirlo. Hemos empezado a reducirlo, como decía anteriormente, desde marzo hasta junio a 15.000 millones de euros a través de no reinvertir lo que va venciendo, y a partir de junio pues tomaremos otra decisión en relación con cuánto vamos a continuar reduciendo el balance. Para nosotros hay dos factores muy importantes. Uno, las expectativas de inflación, que por el momento, y esta es una cuestión que nosotros miramos, porque en última instancia es un indicador de la credibilidad que generan las actuaciones de un Banco Central, están ancladas, es decir, están muy próximas al 2%, que es nuestro objetivo de inflación, y después, como decía anteriormente, lo que es la evolución de los salarios. Un par de consideraciones en relación con la estabilidad financiera en la zona euro. En primer lugar, una primera idea es que los bancos, que tienen mucha más solvencia y tienen muchísima más liquidez que lo que ocurría, por ejemplo, durante la gran crisis financiera que vivimos hace 12 años, han empezado a mejorar su rentabilidad como consecuencia de la subida de tipos de interés, de la normalización del proceso de tipos de interés. Nosotros estábamos en tipos de interés negativos, lo cual no es una situación normal, y como decía anteriormente, ya estamos en tipos de interés positivos, que, como comentaba, es un proceso de normalización. Sin embargo, el tema de la mejora de la rentabilidad de los bancos, que es algo que se refleja en las cotizaciones bursátiles, es decir, hemos visto cómo en los últimos meses los bancos han mejorado notablemente lo que era su valoración en los mercados, tiene también un cierto efecto espejismo, es decir, no podemos de alguna forma dar por concluir que el problema estructural de rentabilidad de la banca europea se ha solventado por esta subida de tipos y por esta mejora de la rentabilidad. Entre otras cuestiones, porque hay una desaceleración económica, hemos evitado la recesión técnica, pero el crecimiento económico no va a ser brillante, es un crecimiento económico que va a estar en niveles mucho más reducidos que lo que hemos vivido en el año 22, es decir, en el año 22 el crecimiento ha sido aproximadamente del 3,5%, sin duda en el año 23 ese crecimiento no se va a producir y eso afectará a solvencias de empresas y de personas. Y por otro lado también porque, de alguna forma, la financiación de los bancos también se va a encarecer. Es decir, sus costes de financiación vía en mercados de capitales ya están subiendo, ya se están incrementando y en algún momento, a medida que se vaya detrayendo la liquidez, el exceso de liquidez que hay en el mercado, también los depósitos empezarán a remunerarse con tasas mucho más acordes con el nivel de tipos de interés que está determinando nuestra política monetaria. Sin embargo, nuestra mayor preocupación en relación con el sector financiero no está tanto en los bancos como en lo que nosotros denominamos las instituciones financieras no bancarias. Fundamentalmente nos preocupa lo que son los fondos de inversión apalancados, los fondos de inversión que han asumido mucho riesgo y que son una fuente de vulnerabilidad. Han acumulado riesgos de todo tipo, es decir, de liquidez, de crédito, de duración y también están apalancados. Ahí, además, con una supervisión mucho más, por decirlo de alguna forma, ligera que la que tienen los bancos, es donde, de alguna forma, nosotros creemos que se pueden producir mayores riesgos, se pueden generar mayores vulnerabilidades para el conjunto del sistema financiero. Y acabo con dos consideraciones en relación con esta estabilidad financiera. En primer lugar, un primer riesgo que vemos desde el punto de vista transversal es que los mercados estén infraestimando la persistencia de la inflación y, lógicamente, de la potencial reacción de la política monetaria. Y los mercados, de vez en cuando, se equivocan, no se equivocan de forma sistemática, pero se pueden equivocar, pueden tener percepciones y pueden estar considerando que la inflación se va a caer más o se va a reducir más de lo que efectivamente ocurra en la realidad. Y, en segundo lugar, también otra potencial fuente de vulnerabilidad, que lo vivimos de una forma muy próxima en el caso del episodio del Reino Unido, es un potencial conflicto entre la política fiscal y la política monetaria. La política monetaria en un proceso de normalización y una política fiscal que se considere que es demasiado expansiva y, de algún modo, eso genere una reacción rápida, abrupta de los mercados con una subida de tipos de interés, como ocurrió en el episodio del mini presupuesto, del mini budget británico,
y que lleve a problemas adicionales desde el punto de vista de la estabilidad financiera, como ocurrió en el caso del Reino Unido con los fondos de pensiones y con la intervención que tuvo que implementar rápidamente el Banco de Inglaterra. Yo ya concluyo. Podemos ser más optimistas que hace unas semanas o hace 2 o 3 meses, sin duda. No vamos a tener la recesión técnica, la inflación ha empezado a desacelerarse, los precios de energía, principalmente de gas, también muestran una tendencia a la baja. Y hemos tenido una subida de tipos no solamente como consecuencia de nuestras actuaciones, sino que los rendimientos de los bonos y de los bonos públicos han subido, pero los mercados han estado relativamente tranquilos desde el punto de vista de lo que es la prima de riesgo, los spreads. Es decir, no ha habido indicios de una fragmentación de los mercados. Por otro lado, el crecimiento, como decía anteriormente, va a ser reducido. La inflación está claramente por encima de nuestra definición de estabilidad de precios, que es el 2% simétrico a medio plazo, y la subyacente sigue estando alta y las señales de desaceleración son todavía, pues, no son comparables en absoluto a lo que es la inflación general. Y por otro lado, y esto es algo que ustedes conocen perfectamente, tenemos una enorme incertidumbre. La guerra de Ucrania, los riesgos geopolíticos, el efecto de la reapertura de China, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Bueno, lo primero, en esta vida, lo más importante es no cometer errores, ¿no? Y cometer errores de política económica. Por ejemplo, en el caso de la política fiscal, es muy importante que la política fiscal esté centrada en lo que son pues, el sostenimiento de rentas de aquellos grupos que son más vulnerables a lo que ha sido el incremento de los precios de la energía, pero que el sentido de la política fiscal, como decía anteriormente, pues evite conflictos como el que se vio en el caso del Reino Unido y no no sea contradictoria con respecto a la normalización de la política monetaria. Y por otro lado, la política monetaria, pues que garantice que, de algún modo, que ese es nuestro objetivo fundamental, que la inflación se irá convirtiendo a lo que es nuestra definición de estabilidad, que es el 2% a medio plazo. Ese es el propósito fundamental, prioritario del Banco Central Europeo y, además, yo ya con esto acabo, sería nuestra mayor contribución tanto a la estabilidad financiera como a la recuperación de la economía europea. Muchísimas gracias. Gente que venía con las preguntas preparadas de casa. Independientemente de lo que dijera yo, ¿no? Independientemente. Y lo va a comprobar con la primera, que es un poco más out the box, pero que me ha parecido interesante. Los demás son también muy interesantes, pero más técnicas. Y dice así: en este foro, Humanismo y Economía se inicia con su conferencia inaugural. Dado que ha sido organizada por el Instituto Carol Wojtyla San Juan Pablo II, quería hacerle una pregunta. En cualquier modelo de economía siempre hay una cosmovisión determinada y, en el fondo, una visión del hombre, ya sea una economía de corte colectivista, individualista, libertario, etcétera, sea cual sea el modelo económico. La pregunta que quería hacerle es la siguiente: ¿en qué medida se podría, si es que se puede, implementar desde organismos europeos, internacionales y desde cualquiera, una economía basada en una visión trascendente del hombre, como preconizó Juan Pablo II en el mundo entero? Dicho en otras palabras, ¿se puede salir de la crisis económica con criterios solo economicistas? ¿No es precisamente esta la última causa de la crisis económica en la que estamos inmersos? No, yo no creo que las cuestiones técnicas y la implementación de un planteamiento estrictamente economicista sea la causa de la crisis económica. Puede haber otros factores distintos desde el punto de vista de lo que son los valores, ¿no? O sea, yo le puedo decir lo que es mi planteamiento personal, y esto es una pregunta fundamentalmente personal y no como vicepresidente del Banco Central Europeo, porque hay que saber distinguir los diferentes planos, ¿no? Vamos a ver, las instituciones europeas lo que intentan fundamentalmente, lo que todos sabemos, es conseguir mejorar la estabilidad de lo que es la sociedad europea y conseguir un incremento de su bienestar.
¿El bienestar económico coincide siempre con el bienestar social? Pues bueno, ese es un planteamiento, ahí pues puede haber un debate muy profundo y en el cual hay mucha gente que dice, no, el PIB no mide lo que es la felicidad. Yo también estoy de acuerdo que el PIB no mide lo que es la felicidad, ¿no? Pero sí ayuda, de algún modo, ¿no? Entonces, en el caso del Banco Central Europeo, nosotros tenemos un mandato dado en un tratado que está sustentado en una serie de principios democráticos que uno puede pues, aceptar o no aceptar, yo los acepto completamente, y es conseguir la estabilidad de precios. Y la estabilidad de precios, en última instancia, lo que tiene que conseguir es facilitar lo que es la vida a los ciudadanos europeos. Estamos viendo las consecuencias de una inflación elevada. Son consecuencias que además, y esto es muy importante, afecta más a aquellos grupos de la sociedad que son más vulnerables, que tienen menor renta. Es un tema que nosotros hemos visto, es decir, cuando uno analiza cómo ha evolucionado la inflación, aparte de que los grupos de renta baja son aquellos en los cuales su consumo coincide prácticamente al 100% con su renta, lo cual nos ocurre en los grupos de renta alta, es decir, tienen una propensión a consumir mucho más elevada, después los bienes que se han encarecido más son los que ellos consumen, o que esos grupos consumen con más intensidad, ¿no? Entonces, ahí hay un primer componente desde el punto de vista de lo que es la actuación y lo que tienen que ser nuestros planteamientos, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, yo creo que el debate de lo que es, economía de mercado, principios europeos, valores, es mucho más profundo y nos daría para mucho más allá de lo que sería la contestación mía ahora, y por supuesto que además aquí hay gente que lo sabe mucho mejor que yo. Muy bien, muchas gracias. Con los estímulos de los fondos europeos que se van a distribuir, ¿seguirá la inflación al mismo nivel que ahora? ¿Será un mejor sustituto que los estímulos monetarios pasados? Son cuestiones distintas, es decir, los fondos europeos para una economía como la española son muy importantes porque una proporción muy elevada de los mismos son transferencias que no necesitamos devolver. Lo que hay que hacer es utilizarlo bien. Y utilizarlo bien, ¿qué significa? Pues que se hagan las reformas que necesita la economía española, igual que la economía italiana y todas las economías europeas, y simultáneamente que se concreten en proyectos de inversión que sean razonables y que acaben dando sus frutos, ¿no? En el ámbito de digitalización, por ejemplo, hay muchísimas posibilidades, ¿no?, en lo que es de nuevos proyectos, y también en todo lo que se deriva de algo lo que es la transición ecológica, ¿no? Es decir, volver a una economía más verde, menos basado en lo que son los combustibles y las fuentes de energías tradicionales, e ir hacia otra que sea más sostenible a medio y largo plazo. Y esos son los ámbitos fundamentales. No tiene que ver tanto con la inflación, es decir, si se hacen bien, es decir, si las reformas son las adecuadas y las inversiones son las adecuadas, entonces lo que estás haciendo es incrementar la capacidad productiva de tu economía, y en última instancia lo que estás haciendo también es luchar contra la inflación, porque una parte importante de los problemas que hemos tenido, por ejemplo, de inflación, provenían del lado de la oferta. En última instancia, la inflación siempre es consecuencia de una demanda agregada que supera la oferta. El problema es que si la inflación se ha generado por un calentamiento de la economía, por una demanda excesivamente elevada, entonces es lo que se denomina inflación de demanda, y a través de la actuación de la política monetaria lo puedes reducir. Y por lo menos has tenido un periodo en el cual, al haber crecido la demanda, bueno, pues la sociedad ha estado más o menos disfrutando de ese incremento de la demanda. Cuando como gran parte ha ocurrido, no totalmente, pero como gran parte ha ocurrido en el caso de Europa, con consecuencia de problemas de oferta, entonces lo que tienes que hacer es reducir la demanda hacia una oferta que se ha reducido. Y eso es mucho más complicado. Muchas gracias. ¿Qué naturaleza, objetivos y plazos tiene el euro digital? Esto da para una tesis, pero... No, es decir, nosotros tenemos que tomar una decisión en relación con el euro digital. Nos hemos dado 2 años de periodo de una forma de análisis, y después 3 años para el lanzamiento, una vez que lo hayamos decidido. Tenemos que decidir antes de finales de este año, y después 3 años para la implementación. Vamos a ver, el euro digital
la mayoría, nosotros todos los días estamos haciendo ya transacciones digitales. Si uno tira de su tarjeta de crédito, si incluso entra en la app de su banco y hace una transferencia, esas son operaciones digitales en sí mismo. ¿Cuál es la diferencia fundamental del euro digital? El euro digital es que el balance de un banco central juega un papel importante, porque al final lo que ocurre es que vas a poder tener una parte del pasivo de tu banco central en un formato digital. Ya lo tenemos en formato de, es decir, los billetes, en última instancia, los billetes en euros son moneda de curso legal y ya son pasivos del Banco Central Europeo. Aquí lo que ocurriría es que esos billetes, porque es una especie de evolución de lo que son el dinero líquido, el dinero que tenemos en nuestra cartera, se concretaría en una anotación en el Banco Central Europeo. Eso tiene implicaciones desde el punto de vista de la política monetaria, tiene implicaciones desde el punto de vista de lo que es la estabilidad financiera. Y tenemos que ver cómo se distribuye, cómo se da acceso a la población a ese euro digital. Yo, por lo tanto, lo que diría, y creo que esto es importante, es, y este es el mensaje fundamental, que el euro digital lo que va a ser es una extensión de los billetes que tenemos actualmente, del cash, de la caja que tenemos actualmente. Lo que pasa es que con un formato distinto. En vez de ser un trozo de papel, será con una anotación que lo podremos, por ejemplo, llevar en una aplicación, en nuestros teléfonos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que y que además es absolutamente concordante con lo que es la digitalización creciente de la economía europea y de la economía mundial. Es decir, por ejemplo, mis hijos ya no utilizan prácticamente liquidez, es decir, hacen todas las transacciones en la red y, bueno, pues utilizan otros medios de pagos, ¿no? Por lo tanto, por decirlo de una forma, es un proceso evolutivo del dinero líquido. ¿Desaparecerá el dinero líquido? ¿Desaparecerán los billetes? Yo creo que tampoco desaparecerán. Doy fe, también mis hijos tampoco. Las monedas son casi de coleccionista. Con una evolución de la economía mejor de lo esperado inicialmente y con un mercado laboral más resiliente, ¿no sería lógico pensar que la inflación será más duradera y obligar a mayores subidas de tipos de lo esperados por el mercado? Bueno, ya he dicho lo que es nuestra yo creo que la inflación va a continuar reduciéndose en los próximos meses, la inflación general. Espero que la inflación subyacente también empiece a reducirse. Hay una parte de la inflación subyacente, aunque son servicios y bienes industriales, que también ha estado afectado por los precios de la energía, indirectamente, es decir, aunque no sea una partida directa, indirectamente, la energía también ha afectado a lo que son los servicios y los bienes industriales. Yo creo que la desaceleración se va a producir con más lentitud que la inflación general, pero yo creo que se va a ir produciendo. Y entre otras cuestiones, por la propia evolución de precios de energía. Por otro lado, como comentaba anteriormente, porque la depreciación que tuvimos del tipo del cambio del euro durante el año 22, pues de algún modo se ha revertido. Y en tercer lugar, porque estoy convencido que las medidas que hemos tomado nosotros de política monetaria van a acabar afectando a la demanda y hay un componente de demanda, por ejemplo, en el sector servicios, en lo que es la inflación del sector servicios, que ahí empezará de algún modo a moderarse, ¿no? Por lo tanto, yo soy relativamente optimista en relación con lo que es la evolución de la inflación. Eso no quiere decir, o eso no es óbice en absoluto, para que no destaquemos que la inflación está claramente por encima de nuestro objetivo del 2%. Y ese es nuestro objetivo del 2%, que es el que nosotros en nuestra definición de estabilidad de precio hemos establecido. Y por eso las decisiones que estamos tomando. Las decisiones que estamos tomando es indicar además que tenemos que llevar los tipos de interés a unos niveles que sean perfectamente compatibles con una evolución a la baja y convergente hacia una inflación del 2%. Está prácticamente
Estabilidad de precios entendida como el 2% a medio plazo. En un mundo con mayores presiones estructurales sobre la inflación, desglobalización, sanciones a Rusia, mercados laborales tensionados, ¿no tendría sentido considerar un nivel de inflación más alto a medio plazo? Bueno, nosotros lo que no vamos a hacer es modificar nuestra definición de objetivo de definición, nuestra definición de estabilidad de precios en estos momentos. Es decir, sería pues en última instancia, yo creo que poner de manifiesto que somos incapaces y somos capaces de llevar la inflación al 2%. Es decir, es cierto que existen unas tendencias estructurales en relación con la inflación en el mundo, desde el punto de vista global, que se han dado la vuelta. Es decir, igual que tuvimos situaciones deflacionistas hace una serie de años, es decir, durante la última década, como por ejemplo fue la globalización, todo el tema de la digitalización, incluso la demografía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en vez de globalización, tenemos cada vez una economía más fragmentada, una economía mundial más fragmentada. Eso se vio claramente que era una tendencia a partir de la pandemia. A partir de la pandemia, bueno, pues las cadenas de suministro, todas las empresas del mundo empezaron a considerar que ya no era únicamente, el único valor no era aquellos tener inputs lo más baratos posibles, sino que también la seguridad jugaba un papel y que por lo tanto también tenía que entrar en consideración. Es decir, que hay un proceso de desglobalización que yo creo que no va a ser tan intenso como a veces se pone de manifiesto, pero sí hay una cierta regionalización, por decirlo de una forma, de la economía mundial. ¿A eso afectará la inflación desde el punto de vista estructural? Puede afectarlo. También el tema de la demografía, es decir, hay que ver cómo es la demografía en China, es decir, la incorporación de la economía china a la economía mundial, pues a uno cuando ve, es decir, me parece que en el año 22 ya en China el número de habitantes se ha reducido. Bueno, esas son consideraciones. Bueno, entrará India, entrarán otros, pero bueno, hay una evolución, un cambio al respecto, ¿no? Y por lo tanto existen ciertas tendencias subyacentes de la inflación. Por ejemplo, la transición energética, que comentaba anteriormente, va a tener un impacto en lo que es la inflación a medio plazo. Pero desde luego nosotros, el Banco Central Europeo, estamos convencidos que nuestra definición actual de estabilidad de precios es la correcta. Muy bien. Y voy a dejar una pregunta para el final. Han sido muy buenos los... no han preguntado nada de política nacional, pero estas son de economía nacional, entonces... ¿Qué consecuencias tienen las últimas medidas del Banco Central para el caso particular de España? Y en la misma pregunta, ¿cuánto va a tener que aumentar la banca española sus provisiones para hacer frente a las insolvencias, a la morosidad que tendrán consecuencia de la subida de tipos de interés? Bueno, no se puede dar una receta general respecto al incremento. Yo creo que va a haber incremento de provisiones, sin duda que tiene que haber incremento de provisiones. Lo decía yo anteriormente y lo va a haber, y después lo que pasa es que cada banco tiene circunstancias específicas y concretas, y eso ya la parte supervisora del Banco Central Europeo lo irá concretando con cada uno de ellos, ¿no? Y después, bueno, nosotros no tomamos medidas para el conjunto de la zona euro. No miramos a ningún país en concreto, sino para el conjunto de la zona euro. Nosotros no hacemos proyecciones, por ejemplo, de países concretos. Las proyecciones de países concretos lo hacen los bancos centrales nacionales, que nosotros los tenemos en consideración, los integramos, pero nuestra política siempre mira a lo que es la media de la zona euro. Pero sin duda, si la política monetaria que se está implementando en estos momentos ayudará a reducir la inflación en España, sin duda, y eso también será positivo para la economía española, igual que para el conjunto de la zona euro. Muy bien, pues por parte del público nada más, y por nuestra parte darle las gracias. A las 8. Mensajes claros. Lo que es buenísimo es que hay menos...
cambiar.